Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos los últimos y más fascinantes chismes, las historias más conmovedoras y los momentos que nos dejan con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos aquí con la piel de gallina. Prepárense porque vamos a hablar de un encuentro que, al parecer, ha dejado a uno de nuestros actores favoritos completamente sin palabras. Si han leído bien el título, y lo que vamos a desgranar hoy tiene que ver con Kerem Bürsin y la impactante voz de Hande Erçel. Ya saben, estos dos nombres juntos siempre despiertan una curiosidad inmensa, ¿verdad? Pero esto es algo un poquito diferente a lo que solemos ver. Si les gustan este tipo de exclusivas, si disfrutan de estar al día con todo lo que sucede en la vida de vuestros ídolos, entonces este es vuestro sitio. Y antes de que nos lancemos de lleno en la historia, les recuerdo algo súper importante: suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. No se arrepentirán, se los prometo. Vamos a ponernos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los nombres más resonantes del panorama actoral turco, y por ende de la escena internacional. Sus carreras han ido viento en popa, pero lo que realmente cautivó a millones de corazones fue la química innegable que mostraron en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam. Desde entonces han sido objeto de innumerables rumores, especulaciones y, por supuesto, de un cariño inmenso por parte de sus seguidores, quienes los ven no solo como colegas talentosos, sino como una pareja que inspira ternura y admiración. Su relación dentro y fuera de cámaras siempre ha sido un foco de atención constante, y cada aparición conjunta, cada mensaje, cada detalle, es analizado con lupa por una legión de fans que los adoran. Y es en este escenario de admiración y seguimiento de sus vidas donde surge la historia de hoy. Se rumorea, y los ecos de este rumor se han esparcido como la pólvora en las redes sociales y en diversos medios de comunicación de entretenimiento, que Kerem Bürsin tuvo un encuentro reciente con Hande Erçel, y este encuentro, o más bien, la experiencia vocal que vivió, lo dejó literalmente sin palabras. Imaginen la escena. Kerem, conocido por su carisma, su energía y su habilidad para desenvolverse con soltura ante las cámaras y el público, encontrándose en un estado de asombro, incapaz de articular palabra. ¿Qué pudo haber sido tan impactante? ¿Qué pudo haber hecho Hande Erçel para dejar a un hombre como Kerem Bürsin en semejante estado? Las especulaciones apuntan a un momento en el que Hande Erçel, quizás en un entorno privado o durante un evento específico, demostró su talento vocal de una manera inesperada y deslumbrante. No es secreto que Hande, además de ser una actriz talentosísima, posee una voz que para muchos tiene una cualidad única, melodiosa, emotiva. Si bien no es conocida públicamente como cantante profesional, hay quienes han tenido el placer de escucharla cantar en ocasiones más informales, y las reacciones siempre han sido de profunda admiración. Ahora, volvamos a Kerem. Si pensamos en él, lo imaginamos en un rol de galán, seguro de sí mismo, carismático. Pero, ¿qué pasa cuando esa seguridad se enfrenta a algo que lo sobrepasa? Se dice que al escuchar a Hande cantar, Kerem quedó tan impresionado, tan conmovido por la belleza y la pureza de su voz, que simplemente no supo qué decir. No es por falta de admiración, sino precisamente por la sobreabundancia de ella. Es ese tipo de asombro genuino, esa sensación de encontrarse ante algo tan bello y perfecto que las palabras se quedan cortas. Imaginemos los posibles escenarios. Podría haber sido una reunión casual entre amigos, donde Hande, de forma espontánea, decidió interpretar una melodía. O quizás podría haber sido un evento más formal, una fiesta privada, una celebración, donde ella, animada por el momento, dejó escapar su voz. Y ahí estaba Kerem, uno de los presentes, quizás viéndola desde una perspectiva nueva, o simplemente redescubriendo un talento que él ya conocía, pero que en ese instante le impactó de una manera totalmente diferente. Muchos se preguntan, ¿era una canción que Kerem conocía? ¿Era una canción nueva? ¿Era una melodía que ella misma había compuesto? La verdad es que los detalles exactos son escasos, y es precisamente esa aura de misterio la que alimenta aún más la especulación. Pero lo que sí parece ser un consenso general es la intensidad del impacto. No fue una simple escucha agradable, fue un momento que trascendió lo ordinario. Pensemos en la voz humana. Es uno de los instrumentos más antiguos y poderosos que poseemos. Una voz puede evocar emociones profundas, puede contar historias sin necesidad de palabras, puede transportarnos a otros lugares y tiempos.
Y cuando esa voz se combina con talento, con sentimiento, con una interpretación genuina, el resultado puede ser verdaderamente mágico. Y parece que eso es exactamente lo que sucedió con Ander Zell en este supuesto encuentro. Para Kerem Bürsin, ha estado en innumerables sets de filmación, ha interactuado con miles de personas, y está acostumbrado a la atención pública. Este momento debió ser algo especial. No se trata de ser famoso o no, se trata de la conexión humana, de la apreciación del arte, de la belleza. Y es posible que la voz de Ande en esa ocasión particular haya tocado una fibra muy sensible en él. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans, al enterarse de esta anécdota, se volcaron a comentar, a especular, a expresar su propia admiración por ambos. Muchos expresaron que no les sorprende en absoluto, que siempre han sospechado que Ande tiene un talento oculto, o que su voz es simplemente encantadora. Otros se emocionaron con la idea de Kerem, tan carismático, quedando en silencio ante la belleza. Es un recordatorio de que, por muy famosos que sean, siguen siendo personas que pueden ser conmovidas y sorprendidas por los talentos de los demás. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de estos momentos, a menudo privados, que trascienden las cámaras y los escenarios. Son estos instantes los que nos recuerdan la humanidad detrás de las figuras públicas que admiramos. Kerem Bürsin, el actor carismático, el hombre que nos ha robado el aliento en pantalla, quedó sin palabras ante la voz de Ander Zell. ¿Qué más podemos pedir de una historia así? Es conmovedora, es inspiradora y sobre todo, es humana. Podríamos imaginar las miradas, las sonrisas, la atmósfera del momento. La sorpresa inicial de Kerem, seguida quizás por una profunda admiración, una gratitud por haber sido testigo de ese momento de pura belleza. Y quizás después de unos instantes de silencio, las palabras finalmente salieron, cargadas de elogio, de reconocimiento, de esa emoción genuina que solo un verdadero talento puede despertar. Este tipo de historias nos hacen reflexionar sobre cómo los talentos, a veces ocultos, pueden surgir en los momentos más inesperados. Ander Zell, a quien conocemos por su increíble actuación y su belleza, podría tener muchas facetas más por descubrir. Y el hecho de que su voz haya tenido este impacto en Kerem solo añade una capa más de fascinación a su persona. Es importante recordar que, si bien este es un tema que ha generado mucha conversación, se basa en rumores y en el seguimiento de los fans. Sin embargo, la persistencia de estas historias a menudo se debe a una base de verdad, a algo que resuena con el público. Y en este caso, la idea de que la voz de Ander Zell pueda ser tan impactante como para dejar a Kerem Bürsin sin palabras es algo que muchos encuentran creíble y maravilloso. Para finalizar, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, Ander Zell posee un talento vocal que, para quienes lo han escuchado de cerca, es capaz de dejar una impresión duradera y profunda. Segundo, que incluso las personalidades públicas más seguras de sí mismas pueden ser conmovidas y sorprendidas por la belleza y el talento de los demás. Y tercero, que estos momentos, por fugaces que sean, son los que realmente nos conectan con la humanidad de nuestros ídolos. La historia de Kerem Bürsin quedándose sin palabras ante la voz de Ander Zell es, sin duda, un recordatorio del poder del arte, de la conexión humana y de los momentos mágicos que la vida, y el mundo del espectáculo, nos pueden regalar. Así que, para resumir, hemos explorado la fascinante anécdota que sugiere que Kerem Bürsin quedó completamente mudo al escuchar la voz de Ander Zell. Hemos especulado sobre los posibles escenarios, la potencia de la voz humana como forma de arte, y cómo estos momentos pueden revelar nuevas facetas de nuestras celebridades favoritas. Ha sido un viaje interesante a través de los rumores y la admiración de los fans. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dejarse llevar por esta intrigante historia. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Ande tiene una voz tan impactante? ¿Qué otras anécdotas conocen de estos dos actores? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y responderles. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, si han encontrado la información interesante o entretenida, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que más gente se entere de esta increíble historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.